Tengan todo un feliz sábado y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. El tema de hoy se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y el título del tema se llama Una oración que cambia vida. En la Biblia, no todas las oraciones son iguales, pero todas las oraciones van a Dios. Y dice palabra de vida del gran maestro que cuando uno ora por otros, esa oración nos acerca más a Dios. ¿Qué quiere decir? Que entre más nosotros oramos por las demás personas, ¿en qué lugar de nuestra vida nos vamos poniendo? Nos vamos acercando más a Dios. Pero pasa algo. Hay otra cita que dice que al enemigo no le gusta que oremos, porque dice que cuando un hijo de Dios está de rodilla y él hace esto, dice que él siente el olor de la oración, y cuando siente el olor de esa oración, él siente que está siendo vencido. Pongamos atención a las dos cosas. La oración por otros nos acerca a Dios, pero esa oración que nosotros hacemos nos trae problemas con el enemigo. ¿Por qué? Porque cuanto más doblamos rodilla, el enemigo se siente más vencido. ¿Queremos victoria sobre los enemigos? ¿Qué necesitamos hacer? Es fácil. Orar más. Pero, como les decía al principio, no todas las oraciones son iguales. Si nosotros vemos, la oración de Abraham es igual que la de Ana. ¿Ustedes se acuerdan cuando cuando Jehová iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Cómo fue la oración de Abraham? De 50 a 5, ¿verdad? Y ahora, si vemos la oración de Ana, ¿cómo era? Humillada, llorando, porque quería un hijo. Esas oraciones no son iguales, pero las dos oraciones fueron contestadas. La oración de Daniel con la de Jesús eran iguales. ¿Ustedes qué dicen? Cuando Jesús está en la cruz o en Getsemaní se pone a orar, no es igual que la de Daniel, pero esa oración iba para Dios. Me llamó mucho la atención ayer que estaba viendo un video, y en el video hay una denominación que no siempre ora por las personas. Por ejemplo, ellos creen esto: si hoy nos toca estudiar acerca del perdón, yo no voy a orar por ti otra cosa que no sea del perdón. Si yo vengo de esa persona y le digo, fíjate que mi hijo está enfermo, ora por él, ellos no oran. Ellos tienen que esperar hasta llegar al tema de la oración para poder orar acerca de esa enfermedad. Pero para la oración no hay barrera y no hay límite. Inclinemos el rostro que vamos a orar. Padre Dios, queremos estar delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que somos indignos. Por favor, sé tú delante de mí, que todas las palabras que salgan de mi boca sean puestas por ti. Que todas las personas, Señor,
preparen su corazón y que te vean siempre a ti. Anhelamos tu presencia. Queremos estar una eternidad contigo. En el nombre de Jesús, amén. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice así. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Y dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. ¿Con quién anda Pablo? ¿Con quién anda Pablo en este momento? Con Timoteo. Así es el versículo 1. Ahora, Pablo viene y les va a escribir a los hermanos que están ¿a dónde? En Colosas. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia en verdad. Así lo aprendiste de Epafras. ¿Quién le enseñó a esta gente? Exactamente. Quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu Santo. Dejémoslo ahí. Pablo conoce a estas personas. ¿Ustedes qué dicen? Pablo no conoce a estas personas, pero Pablo siente algo por estas personas. ¿Y qué es lo que siente? Pablo viene y se pone a orar por unas personas que él no conoce. Pero Pablo sabe y ha oído de estas personas. ¿Cuántos de aquí oran por personas que no conocen? Qué bien. El otro día yo me sorprendí. Estaba en Plaza América, pero por lo normal uno acostumbra siempre que una persona se le acerque es para pedir plata, ¿verdad? Y vengo yo y sinceramente solo ando los 280 del pase y se me acerca una persona, pero la persona que se me acerca riéndose. Y mi primer gesto fue, no ando plata. Pero lo más sorprendente es que la persona viene y me dice, no te estoy pidiendo plata, te quiero regalar esta galleta. Pero esa persona vive en el parque, ya. Y cuando vengo yo me quedo, Señor, ¿qué lección me quieres dar? No, dice, te voy a regalar una galleta, y yo me quedo así. No sé qué Dios me quiere enseñar, pero a esa persona yo no la conocía, pero ahora esa persona es parte de mis oraciones. Al igual hace Pablo. Pablo no conoce a estas personas. Pablo solo había oído, pero miremos todo lo que Pablo a estas personas les comienza a decir en su primera oración. Pablo dice
Dice Pablo, he oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo, pero si tú no los conoces, ¿cómo sabes que estas personas confían en Dios? ¿Y por qué Pablo ora por su fe? Porque Pablo solo escuchó. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por la fe de las personas? ¿Será que todas las personas crean como nosotros? No. Hay personas que son más débiles que nosotros y necesitan que nosotros oremos por su fe. Porque una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Todas las personas creen en Dios, pero a su manera. Pero no todas las personas le creen a Dios. La otra que Pablo dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5. A causa de la esperanza que está guardada en el cielo. Pablo no solo ve la fe de las personas, ahora Pablo ve lo que a ellos les está guardado. ¿Qué es lo que a ellos les está guardado? El cielo. Pablo, si tú no conoces a esas personas, les estás dando fe. Estás orando por su fe, pero no solo por la fe. Ahora Pablo viene y le dice, del cielo que les está guardado. La salvación no solo es para nosotros. La salvación es para todos. Dios quiere que ninguno, sino que todos. Quiero que tengan fe y el cielo es de ustedes. Pero sigue diciendo, y de la esperanza que habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora Pablo dice que han encontrado un regalo. Tienen fe, tienen el cielo, pero ahora, ¿dónde han encontrado la fe y el regalo que es el cielo? En el Evangelio. Pablo viene ahora y pone en oración, no solo auméntale la fe, no solo de ellos es el cielo, también te pido que lean el Evangelio para que crean más en ti. Sigue diciendo que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Versículo 6. El Evangelio solo la Iglesia Adventista lo conoce. ¿Cuánto lugar tiene que conocer a Dios por medio del Evangelio? Todo el mundo. Pero Pablo dice que todos deberían de conocer a Dios por el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Si estas personas tienen fe, tienen el cielo, y esto lo han conocido en el Evangelio, Pablo ahora dice que estas personas hablan del Evangelio. Estas personas no se quedan como Omar, que Omar se queda dormido. Estas personas, lo que Dios les da, lo comparten. Porque también podemos ser egoístas espirituales. Y Pablo está pidiendo que estas personas no sean egoístas espirituales. Porque Pablo dice que el Evangelio que han conocido, ahora lo van a dar a conocer. Y la otra dice, así lo aprendiste de Epafras.
nuestro hermano. No sé cuánto hemos aprendido nosotros, pero yo sí les voy a decir algo. Así como Pablo se dirige por esta persona, nosotros nos podemos dirigir a las personas que no conocemos. Vean, hagamos algo. Las personas de la primera fila, vean a la de la segunda, por favor. Vean a la persona, la primera fila vea a la segunda vea a la tercera, pero véanle bien la cara, ¿verdad? Que no se les olvide. La cuarta vea a la quinta vea a la sexta, la sexta ve. Sigamos viendo así. ¿Saben por qué estoy haciendo esto? Porque necesitamos conocer a las personas de nuestra iglesia. ¿Cómo nosotros nos vamos a dirigir delante de Dios si no conocemos a las personas? A mí me ha pasado en el chat que hay veces escriben, pido oración por tal persona, y yo me quedo, ¿verdad? ¿Quién es? No la conozco, pero voy a orar. Y le decía a un amigo mío la semana pasada, hay personas que yo no conozco en la iglesia, pero necesito conocerlas. Ahora sí, esta es la introducción y entremos al tema. Versículo 9. Versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Versículo 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y con todo gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el versículo 13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dos oraciones en una. La primera, Pablo elogia a las personas, pero la segunda, Pablo ya pide por las personas. Hay veces nosotros no sabemos qué pedir por las personas, o hay veces nosotros no sabemos cómo orar por nosotros mismos. Pero Pablo, en esta lectura, así como pide por los hermanos de Colosas, así nosotros deberíamos de pedir también por nuestra vida y por las demás personas. Miremos qué hay que pedir. La primera está en el versículo 9. Dice, lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Todos nosotros, ¿qué necesitamos? Inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto? Discernimiento espiritual. Ninguno de nosotros puede ver el mal por sí mismo. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo que Jesús está pidiendo
es que nosotros sigamos el camino que Él es, pero el ser humano, ¿qué hace? Siempre nosotros tomamos atajos. No queremos tomar el camino de Dios. ¿Y cuáles pueden ser esos atajos? El primero es, ¿qué es más fácil? ¿Casarse o juntarse? No respondan. ¿Qué es más fácil? ¿Estudiar para el examen o comprar al profesor para el examen? No respondan. ¿Qué es más fácil? El diablo siempre nos va a poner atajos en nuestra vida para que nosotros no podamos diferenciar entre lo malo y lo bueno. Por eso dice en el libro de Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, ya no lo haré más. Para el ser humano siempre hacemos las cosas bien, pero cuando Dios toca nuestra vida y nos da discernimiento espiritual, allí vamos a saber la gravedad del pecado. Por eso hay veces la gente dice, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Que tú no sabes que vas a destruir tu vida. ¿Y el joven qué dice? No, eso es todo, no. Después la mamá viene y le dice a la hija, hija, ese muchacho no te conviene. Solo mira hasta dónde usa los pantalones. Y la hija ¿qué dice? Mamá, eso fue lo que me gustó de él. ¿Verdad? Hija, pero no trabaja. No importa. Sus besos me van a llenar. Hija, pero él no estudia. Solo vive en la esquina. Mamá, cuando él se junte conmigo, va a trabajar. Después viene la esposa y se acerca a la iglesia y dice en la iglesia, mi esposo me está pegando. ¿Ustedes qué me aconsejan? Viene uno por allí y le dice, mi hermana, siga, aguante, porque el amor todo lo soporta. ¿Verdad? Pero viene otro, más espiritual, ¿y qué le dice? No, ese no es el amor de que Dios habla. ¿Verdad? Por eso esta mañana todos necesitamos discernimiento espiritual. Señor, me quiero casar. Decime con quién. Quiero sacar esta carrera, Señor. Decime cuál. Por eso cuando Dios se dirige a la iglesia de la Odisea, Dios le dice que compren colirio. ¿Para qué? Para que vean. Y el colirio representa al Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos discernimiento para poder ver los caminos de Dios. Hay veces las personas no tienen culpa, porque nosotros decimos, cásate de nuevo, cásate, levantate, bueno, y ya seguí. Pero para todo consejo que damos, necesitamos también discernimiento. Las cosas no son tan fáciles, hay veces. Por eso dice Isaías 21:8, y escucharás una voz tras tus espaldas y te dirá cuál es el camino que debes seguir.
Si tu mano derecha te dice aquí, tú tienes que decir ¿a dónde? Aquí. Si tu pie te dice allá, ¿tú qué tienes que hacer? Seguir siempre donde Dios te dice. Porque todos hemos escuchado esa voz. No hay nadie aquí que no haya escuchado esa voz. Y si esa voz no la escuchamos, pidámosle a Dios. Pidámosles, porque necesitamos el discernimiento. Hay veces nosotros pensamos que el responsable de toda nuestra vida es el pastor. Después decimos que son los ancianos. Si a mi hijo le fue mal, es por culpa de los ancianos porque nunca lo visitaron. Si el primer anciano lo hubiera visitado, mi hijo estuviera aquí. ¿Es cierto? Hay cosas que nos tocan a nosotros. No sé cuántos desde ahorita oran por sus hijos. Yo desde que mi hijo nació, yo ya estoy orando por la esposa de él. Y también estoy orando por el esposo de mi hija. Que Dios le abra sus ojos. Que le dé discernimiento. Porque sinceramente, a mí me da mucho pesar. Tengo 2 semanas de estar pasando por la sabana. Y veo que está un muchacho acostado en un colchón, pero en un colchón matrimonial, él cobijadito a las 11 de la mañana. Y otra persona viene a aconsejar a otro y le dice, ¿tú qué crees? ¿Por qué él está allí? El otro viene y le dice, ¿tú crees que fue solo por un cigarro? ¿Tú crees que fue por 2? Si usted le pregunta a esa persona y le dice, ¿tú no te ves cómo estás? La persona que dice, ¿usted creen que le va a decir? Sí, me veo. No, la persona no le dice eso. ¿Saben por qué? Porque esa persona está ciega espiritualmente. Nosotros nos cuesta ver nuestra condición. Si le dice usted a un chismoso, es que vos sos chismoso. Después él dice, no, es que yo no me creo chismoso. Yo solo hablo con las personas, pero yo no me creo chismosa. Ya. Pero cuando tú vienes y te acercas a Dios y Dios te muestra que eres chismoso, ¿tú qué eres? Chismoso. Y el chismoso necesita la ayuda de Dios. La otra está en el versículo 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradando en todo. Primero Dios nos ofrece discernimiento espiritual. Después Dios dice que andemos y agrademos al Señor en todo. Qué difícil es, decía una madre el otro día. A mí me gustaría que mi hijo sea como es en la casa, en la escuela, y como es en la escuela, en la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero yo les voy a decir algo. Pablo viene y Pablo ora, y Pablo nos dice a nosotros que agrademos al Señor en todo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en el trabajo, Dios necesita ser agradado por mí en el trabajo. Si yo estoy en el colegio, Dios necesita ser agradado. Dios no quiere que nosotros usemos máscaras.
Dios quiere que seamos igual, que lo agrademos en todo. Por eso dice 1 Corintios 10:31, si coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿para quién? Para Dios. Señor, ¿tú qué dices? Si yo hago esto, ¿será que te agrada? En mi trabajo a mí me conocen como el más aburrido. ¿Y saben qué? Me alegra. Yo soy el número 1 en el trabajo, el aburrido número 1. ¿Saben por qué? Porque solo tengo una esposa. ¿Y saben por qué? Porque no tomo. Y también porque no fumo. Y yo vengo y le digo al Señor, Señor, si yo voy a seguir siendo aburrido así, gloria a Dios. Si tú tienes amistades que te acercan a Dios para agradarlo, conservalas. Pero si usted tiene una vecina o una persona de la iglesia que mejor te quiere apartar de Dios, mejor apartate de la persona, pero no de Dios. Porque Dios quiere que lo agrademos en nuestra vida en todo, al igual que Daniel. Daniel aprendió en Judá cómo adorar a Dios. ¿Y a dónde terminó adorándolo? En Babilonia. La otra, ahí está en el mismo versículo 10, dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. ¿Qué representa el fruto en nuestra vida? El fruto muestra cómo es tu vida. Tu vida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hablo? ¿Cómo amo a las personas a través de Cristo? Nosotros, un palo de limón no puede dar manzana. Si de nuestra vida está el amor de Cristo, nosotros, ¿qué vamos a dar? Amor. Dios quiere que nuestra vida lleve fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Si Omar es mal hablado, Dios que quiere que él no sea mal hablado. Por eso dice, el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida va a reflejar amor. Dice Juan 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que éste lleve fruto. Dice el libro de Jeremías, dice que la palabra tiene poder para quemar cualquier espina. La palabra de Dios tiene el poder para limpiar nuestra vida. Si en este momento nuestra vida no lleva fruto, es porque necesitamos de Dios. Nosotros no todo el tiempo somos los mismos. Como que en este momento yo me pongo a preguntar, ¿tú eres el mismo hace 2 años?
La persona que dice, no, no soy el mismo. ¿Por qué? Porque Dios me ha cambiado. Y eso que Dios te ha cambiado es un fruto para tu vida. Si yo antes robaba, ahora ya no robo. ¿Por qué? Porque Dios me ha cambiado. Si yo antes mentía tanto y ya no miento, ese es un fruto que Dios me ha dado a mi vida. Y ese fruto yo lo tengo que reflejar. Si Dios en su palabra me ha dicho que yo voy a ser salvo, ¿yo en qué tengo que pensar? Que voy a ser salvo. Y la salvación es gratuita. Porque la persona que es salva quiere que los demás se salven. Ese es el fruto que yo voy a dar. Si yo estoy dando amor, ese amor va a conocer a aquella persona de Dios. Pero hay personas que dicen, si yo ofrendo a la radio no tengo por qué hacer obra misionera. ¿Eso es cierto? No. Todos nosotros, Dios nos ha dejado un mensaje que se los tenemos que dar a las demás personas para que las personas conozcan de Dios. Y dice Mateo 24, y el evangelio será predicado por testimonio. Dice que un testimonio vale más que 1000 palabras. Hay personas que nosotros le damos desde Génesis hasta el Apocalipsis y las personas no se convierten a Cristo. Pero cuando a las personas nosotros les damos un testimonio, las personas van a Cristo. Y yo me quedo sorprendido. Escuchaba el miércoles que una persona dijo aquí, ya me están dando la fe de Jesús. Voy por la primera lección y ya estoy haciendo los preparativos para ser bautizada. Y vengo yo y lo primero que hago es esto. ¿Pero cómo es esto? Y me quedo sorprendido. ¿Saben por qué? Yo le di estudio a una familia completa. Le di toda la fe de Jesús. Llevé a un pastor para que le diera más estudio. Llevé a un anciano para que le diera más estudio. Y la persona nunca se decidió. La persona solo fue a Nicaragua, entró a una iglesia pentecostal y ese mismo día se bautizó. Y yo me quedo y digo yo, Señor, ¿pero qué? ¿Será que la gente no ha visto tu amor? Dime en qué hemos fallado, porque tu palabra es eficaz, pero el corazón no. Dice que el corazón es engañoso. Lo otro que Pablo ora es en el versículo 10. Creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo viene viendo la necesidad de las personas. Primero Pablo ve que las personas pueden estar ciegas espiritual. Después Pablo ve, quiero que las personas agraden a Dios. Pero después Pablo ve, quiero que lleven fruto. Y ahora Pablo ve que las personas sean llenas de conocimiento. Yo les voy a decir algo. El conocimiento no es que yo venga ahorita y les recite los 10 mandamientos. ¿Ustedes qué dicen? Ay, se lo sabe de memoria.
¿Y yo qué le voy a decir? Era un requisito para ser guía mayor. Por eso me lo aprendí. ¿Pero ustedes creen que eso solo llega allí? No. Cuando Pablo se refiere que sean llenos de conocimiento de Dios, lo que Pablo está diciendo es que nosotros entremos en una relación con Dios, que nosotros entremos en comunión con Dios. Una cosa es oír hablar de Dios que estarlo oyendo hablar a Dios. En la Biblia encontramos 3 tipos de conocer. El primero se encuentra en Génesis, cuando dice, y Adán conoció a Eva y tuvieron su primer hijo. Ese es un conocer en la Biblia. El segundo conocer que nosotros encontramos en la Biblia es cuando José viene y los hermanos se le presentan. Y cuando José lo mira, José ¿qué hace? Los reconoció y él ¿qué dijo? Son mis hermanos. Ese es un segundo conocer. Y el tercer conocer en la Biblia es el más eficaz, que es el que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el conocer que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que lo conozcamos solo de pasadita. Dios quiere que lo conozcamos desde que abrimos nuestros ojos hasta que cerramos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el ser humano vive una vida en peligro. Nosotros no somos dueños del tiempo, ni de nuestra vida. Nosotros no podemos decir, mañana sí me voy a entregar a Dios, porque eso no funciona así. Ustedes no saben que saliendo de esta puerta puede ser que pisemos una hormiga y caemos. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Pero qué le pasó? Si el hombre se miraba bien. Por eso Dios quiere que si hoy oí su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Porque la salvación no es para mañana. La salvación es hoy. Conocer a Dios no es para mañana, es hoy. Si yo oro poquito, ¿qué tengo que hacer para conocer a Dios? Orar más, porque la oración me acerca a Dios. Ay, señores, ¿qué te siento tan largo? Pero si no oramos, ¿cuándo no lo vamos a sentir largo? No hay oración que sea un desperdicio delante de Dios. Dios escucha todas las oraciones. Pero hay otra cosa. Dice que cuando nosotros ponemos a Dios en oración a una persona que no es de la iglesia, dice que inmediatamente Dios envía su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces nosotros decimos, Señor, pero si no andaba haciendo nada bueno. Y ve, nada le pasa, estaba en una discoteca y no le pasó nada. ¿Saben por qué? Cuando a esas personas no les pasa nada, es porque hay alguien orando por esa persona. Cuando en los hogares hay veces, nosotros decimos, pero en ese hogar no hay nadie cristiano. Y en mi hogar, ¿qué cristiano? Mira cómo vivimos. ¿Saben por qué? Ese hogar está en manos de alguien que está orando. Nuestras oraciones tienen poder.
no descuidemos a nuestro vecino, a nuestro compañero. Si hay un familiar de nosotros que no está aquí en la iglesia, no dejemos de orar por él. Porque si no es por la voluntad de Dios, esa persona no estuviera en pie. Y para ir terminando, el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza. Pablo viene y Pablo dice: fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos aquí se sienten débiles? Yo me siento débil. ¿Y Pablo qué dijo? Cuando más débil estoy, yo me siento más fuerte. ¿Saben? Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Dios no quita, Dios multiplica. Por eso Moisés dijo: sin tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lado. Al igual nosotros, Señor, si tú no estás en mi matrimonio, esto no va a funcionar. Quiero montar un negocio, quiero sabiduría, quiero de su poder, tengo que buscar de Dios. Cada día nos vamos a sentir débiles. Cada día necesitamos al Espíritu de Dios. Lo bueno que hiciste ayer, hoy ya no te va a servir. Lo fuerte que te sentiste ayer, hoy no te va a servir. Hoy necesitas el poder de Dios. Porque hay veces cuando nos enfermamos decimos: Dios no me quiere. Porque hay veces cuando nos despiden del trabajo decimos: Dios no está conmigo. Porque cuando las cosas no nos salen bien decimos: Dios no me ama. No es que Dios no nos ame. Lo que necesitamos es su poder. Puede ser que nosotros teníamos lo mejor, pero si no teníamos el poder de Dios, cuando no lo tengamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir débiles. Y Habacuc, ¿qué dijo? Aunque la higuera no dé fruto, ¿él qué iba a hacer? Se iba a alegrar en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos mantiene de pies. Por el Señor es que somos y por Él nos movemos. Necesitamos su poder, necesitamos su gracia, necesitamos su perdón. Sin Dios no somos nada. Con Dios no perdemos, con Dios mejor ganamos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué han ganado del Señor hasta este momento? ¿Cómo venimos a este mundo? Desnudo. Nosotros somos malos. Diario necesitamos su misericordia. Necesitamos el poder de Dios para poder seguir en esta lucha. Y el último dice: y con gozo daré gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de Dios. Dicen que los cristianos son aburridos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Es que dicen que no bailan. Necesitamos nosotros bailar para ser gozosos. Dijo Nehemías: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué quiere decir? Que si yo agrado a Dios,
Si yo busco a Dios, Dios ¿cómo va a estar? Gozoso. Y dice el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. El problema no es que nosotros no bailemos. El problema es que no sentimos el gozo. ¿Saben qué significa el gozo? Estar feliz con todo lo que Dios hace. Devuélveme el gozo de la salvación. Nosotros nos sentimos gozosos porque Dios nos quiere salvar. Ese gozo. ¿Ustedes creen que este gozo, cuando yo abro la Biblia, a las 9 y a las 9:05 ya digo, ya está bueno, más que suficiente? ¿Ustedes creen que ese gozo? No. Cuando el gozo del Señor esté en nuestra vida, nos pasa al igual que dijo Jeremías. Tus palabras fueron halladas y para mí fue gozo y alegría a mi corazón. Cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, vamos a decir al igual que David, entonces iré a los transgresores y les publicaré de tu palabra para que ellos se conviertan. Cuando nosotros tenemos gozo, aquí en la iglesia no nos van a decir, vamos a hacer obra misionera. No, sino que va a salir de nosotros. Esta mañana, para concluir, todos necesitamos una oración que cambie vida. Esta oración que hizo Pablo, la necesitamos en nuestra vida. Nosotros necesitamos discernimiento. Necesitamos agradar a Dios, llevar fruto. Necesitamos conocerlo, necesitamos de su poder y necesitamos el gozo de su salvación. ¿Ustedes creen que Dios nos puede otorgar esto? ¿Cuántos quieren orar por aquellas personas que no son de esta iglesia? Todas esas personas necesitan esa oración, porque la lectura termina y Él nos librará del maligno. Nosotros necesitamos orar así para que seamos liberados del diablo. Mi invitación de hoy es que le abramos más nuestro corazón a Dios. No hay oración que Dios no escuche. Toda oración tiene que ser con amor, no solo para nosotros, sino también para las demás personas. Dios los bendiga.